voy a proceder a tomar asiento porque tenemos a nuestra primera gran invitada de esta mañana. Me refiero a Lucía Saldaña Muñoz, directora de Equidad de Género y Diversidad de nuestra Universidad de Concepción, que ya está en contacto con nosotros. Lucía, es de verdad un placer poder tenerte aquí junto a nosotros en el Matinal Siempre Juntos. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. En este día tan importante, ¿no? En este día tan importante para nosotras, 25 de noviembre, el día contra la violencia de género, y justamente hoy día quería partir, y lo conversábamos justamente ayer, ¿cómo se visualiza, sientes tú, esta realidad hoy día en nuestro país y directamente en la región? Sí, la verdad que es una realidad que está bastante invisibilizada en términos de su magnitud y las implicancias que tiene. Y es muy importante tomar en consideración que hay factores de la sociedad que necesitamos considerar para prevenir la violencia de género. Los femicidios son las cosas más visibles, pero tenemos también otras formas de violencia que van en una espiral llegando a estos puntos lamentables, ¿no es cierto?, de cúlmines de violencia. Así que tienen su incidencia en la región, en el país, hay tendencias similares, y eso nos implica abordarlo de la política pública y también, en el caso nuestro, desde las políticas institucionales. Sí, y hablando de las políticas institucionales, a mí también me gustaría conversar y abordar cuáles son los principales ejes de acción que tenemos, ¿cierto? Bueno, como directora de esta importante dirección, cuáles son las actividades que se han ido generando últimamente, sobre todo hoy en pandemia, donde se ha visto en muchísimos más, ¿cierto?, casos de femicidio, donde hay un encierro mayor también, ¿no? Y donde la violencia quizás va mucho más hacia arriba, ¿no? Sí, la verdad que en este contexto hemos retomado las acciones, el trabajo con reparticiones específicas en la universidad donde vemos más problemáticas. Hemos realizado distintos conversatorios en relación a abordar temáticas complejas como la conciliación trabajo-familia, la violencia de género en este contexto también. Y hemos seguido trabajando muy intensamente con la unidad de acogida de denuncia, y por otro lado, esa misma unidad realiza un trabajo de acompañamiento psicológico, y de manera virtual hemos llevado a cabo talleres de reparación con personas que han sido víctimas de violencia. Y eso ha sido algo muy significativo porque efectivamente ayuda a hacer más llevadera estas experiencias, ¿no es cierto?, que las mismas personas van reelaborando, pero que también requieren de apoyo para poder ir dejando atrás estas experiencias tan duras. Lucía, ¿cómo se prepara un equipo también en todo este tiempo de pandemia para poder generar todas estas instancias que antes eran mucho más vivas, más directas, más presenciales? ¿Cómo fue todo el proceso de la virtualidad, de poder interactuar y de poder ayudar directamente a tantas mujeres que hoy lo necesitan, pero en este proceso de quizás de no poder verse y solamente a través de estas plataformas? La verdad que lo que hicimos inmediatamente fue instalar un número telefónico con WhatsApp para hacer el contacto más directo. Por tanto, ahí hemos recibido, si alguien tiene lo que nos pasaba antes, que alguien iba físicamente a la oficina porque estaba con una situación muy grave y necesitaba hablarla, se recogía inmediatamente. Eso lo hemos hecho vía WhatsApp. Y además hemos ampliado la cantidad de horas de atención psicológica en media jornada total, y eso implica más disponibilidad de psicólogas para la atención rápida en los casos de un evento grave, o también de las personas que se van sumando al proceso. Entonces, el proceso de acompañamiento psicológico hemos podido continuar con las personas algunas de las que empezamos el primer año, 2018-2019, y por otro lado incorporando a las personas que han tenido demandas, digamos, de acompañamiento psicológico en este periodo. Y los talleres de reparación también han sido más sistemáticos, y eso es algo que creemos contribuye precisamente al funcionamiento adecuado de la repartición en términos de la violencia, ¿no? Además de eso, hemos seguido haciendo labores de prevención. Por otro lado, la Fiscalía Especializada ha seguido llevando denuncias que nosotras iniciamos, que ellos investigan y luego han sido sancionadas. Entonces han salido sanciones también o resoluciones definitivas de investigación. Entonces la verdad que nuestro funcionamiento ha sido pleno. El equipo ha estado como muchos otros equipos, ¿no?, muy disponible a adecuarse a la virtualidad, y ya hoy día estamos todas de regreso presenciales hace 2 meses. Algunas estamos en jornadas casi completas y otras están en jornadas parciales. Así que tenemos puntos de encuentro. Ha sido interesante que ha habido un par de personas, dos personas del equipo que las conocimos virtualmente y que nos conocimos presencialmente recién hace 2 meses, ¿no? Es muy bonito luego de un trabajo muy intenso durante 1 año y medio. Mira, me gustaría que revisemos y que también podamos desarrollar la importancia de algunas campañas. Mira, vamos a ver este material.
Bueno, primero comentar el material gráfico en sí, que es un trabajo de danza contemporánea que refleja, ¿cierto?, la violencia. ¿Qué te parece a ti que la cultura también forme parte de eslogan tan importante como este? Es muy importante lo que planteas, porque la verdad es que tenemos que incorporarnos a la sociedad con todos los componentes que ya tiene, ¿no? Tenemos que irnos actualizando permanentemente en las formas de comunicarnos, en las formas de significar las relaciones, ¿no es cierto?, en las prácticas que son las más significativas en algún momento. Y por lo tanto, trabajar con la danza nos permitió recoger de alguna manera la diversidad de significados en relación a tres tipos distintos de violencia: acoso sexual o abuso. Y por otro lado, mostrar que efectivamente tenemos formas de organizarnos o ciertas prácticas que tienen que ver no solamente con el aula, que uno piensa en el contexto universitario o la relación dentro del campus, sino que también las relaciones entre compañeros universitarios que se originan en la universidad y que luego tienen consecuencias complejas en una fiesta, por ejemplo, con consumo de alcohol y otro tipo de situaciones. Entonces, es importante recoger esta diversidad de miradas. Y lo que nos importa a nosotros de las campañas de sensibilización, que lanzaremos una próxima en los próximos días, una segunda campaña, es precisamente situar a las personas en la experiencia de las personas que han sido vulneradas, de manera de entender la complejidad de lo que esto implica, lo duro de la experiencia y lo difícil de reparar la experiencia, ¿no? No es como que pasó algo y a los 3 días yo sigo con mi vida como si nada. Hay experiencias que impactan para toda la vida, y por eso que hemos hablado de trabajo psicológico reparatorio, ¿no?, que junto con la persona se van desarrollando herramientas para poder llevar esta experiencia dura. Pensamos que es como un duelo de algo, de una pérdida familiar muy importante, ¿no? Es una experiencia que marca mucho la vida, pero de la cual también se puede salir adelante con todas las herramientas y personales que se disponen. Ahora, acá el llamado a la prevención, ¿no? A la prevención y a la eliminación de la violencia, la discriminación, hacernos cargo de comunidad. También eso es una de las cosas que nosotros hicimos en la campaña precisamente de prevención de la violencia y la erradicación de la violencia, es decir, comprometámonos, participémonos, denunciemos, apoyemos, cuidémonos, ¿no es cierto? Salimos a un contexto de fiesta en grupo, preocupémonos de que todo el mundo vuelva a su casa, ¿no es cierto? Y que nuestras compañeras no queden solas, que si la vemos con una persona que no conocía antes, un extraño, que la veamos cómoda en la situación y no siendo forzada algo que no corresponde, ¿no es cierto? Entonces hay el llamado que como comunidad precisamente podemos poner el límite a estas prácticas de abuso. Y el otro llamado que hemos hecho por otros espacios, por nuestro manual de buenas prácticas, ya con todo el funcionamiento de nuestra área de estudio y prevención, es a cambiar las prácticas, a utilizar lenguaje inclusivo, a prácticas respetuosas, a comprender cabalmente lo que es el acoso, lo que es el hostigamiento. No es siempre, en la etapa que sea, ¿no es cierto? Hay un eslogan muy bonito, una publicidad muy bonita que habla de una taza de té que no se la prepara, lo compra, hierve el agua, prepara todo, y al final tiene el té listo, espera que tenga la temperatura y luego no se lo toman. Aunque lo haya preparado, ¿no? Entonces es un poco la analogía con la relación sexual, que en algún momento la persona también tiene derecho a decir que no. Entonces tenemos que ver la complejidad de la violencia se da en distintas etapas y en distintos niveles, en distintos momentos, y en relaciones con conocidos y no conocidos, incluso dentro de una relación de pareja, ¿no? Las estadísticas nos demuestran que los femicidios no han bajado en nuestro país, a pesar de las políticas que se han implementado. ¿Cómo ves tú esta realidad? ¿A qué crees que se debe? ¿A una pandemia? ¿A que realmente existe este concepto de normalidad o de normalizar todo lo que acontece, ¿cierto?, en cada hogar o en cada calle o en cada lugar en general? Hay una cosa que es muy importante que tiene que ver con el orden de género y cómo situamos a la mujer como un sujeto de menor valor que el varón. Y por lo tanto la violencia hacia las mujeres ha sido naturalizada, de alguna manera es como un dato de la causa, perdón que lo diga así, ¿no?
pero la sociedad pareciera que no toma la suficiente conciencia de que además o se horroriza con los femicidios, pero hay que horrorizarse con todo el proceso. Acá hay una espiral de violencia, hasta incluso la inducción al suicidio en caso de violencia de pareja, relaciones amorosas, por ejemplo, de personas jóvenes, y tenemos que ver dónde vamos tomando toda esta espiral para efectivamente evitar que lleguemos a hechos tan lamentables como femicidio o suicidio. Ahora, nos hemos habituado a ciertas cifras como algo que ocurre con frecuencia, y pensamos que la responsabilidad está siempre en la persona agresora, ¿no? En el hombre, claro, por lo general, que perpetra este femicidio. Sin embargo, tenemos una sociedad que promueve la violencia por medio de los videojuegos, por medio del consumo cultural de cierto tipo, por medio de prácticas poco respetuosas, intolerantes. Yo converso de repente con colegas que vienen en Chile, que no son chilenos, y dicen, pero ¿por qué en Chile siempre están bajando el piso a las personas, ¿no? Esta cosa de la crítica permanente, de un lenguaje agresivo, de una forma de interactuar que no es precisamente la que te levanta el ánimo, ni que hay una cierta parte de nuestra cultura que muchas veces se comporta así. Entonces naturalizamos estas prácticas de violencia. Cuando vemos dentro de las familias que un hombre no escucha a la esposa, la invisibiliza, ¿no es cierto? O la violencia de otros tipos cuando se coarta el manejo de las platas familiares, ¿verdad? O no participa en toma de decisiones más importantes. Entonces hay mucho en las parejas jóvenes, el control, los celos, el control de las redes sociales, de los celulares, el WhatsApp, las claves que se piden de acceso. Luego se van restringiendo la vinculación con sus familias, con sus amistades, y van aislando a las personas, y esas son las personas que precisamente terminan en suicidio o muchas veces en femicidio. Y la pandemia ha agudizado esto porque tenemos por un lado las familias mucho más hacinadas, mucho más estresadas, con responsabilidades de cuidado, de trabajo, de cuidado sobre la pandemia, del trabajo doméstico habitual. Entonces son muchos estresores juntos en un solo contexto, y las relaciones se tensionan. Y eso se hace más difícil. Yo no he visto los índices de separación, pero tengo la impresión cualitativamente que esto es algo que ha aumentado. Y muchas veces cuando no se resuelve racionalmente los conflictos de pareja, y lo que hemos visto en casos que las mujeres se independizan y autonomizan y colocan límites, los varones, como un acto de propiedad, de control, de decir la decisión siempre es mía, como un acto patronal, ¿no es cierto? Dice, tú no puedes independizarte y cometer femicidio, digamos. O sea, dice, a mí tú no me dejas, por lo tanto llega a un crimen porque no tiene tolerancia, digamos, a la pérdida, ¿verdad? En muchos casos. Entonces tenemos temas de salud mental, tenemos temas de relaciones poco saludables, pero tenemos temas de suficiente prevención. O sea, un número de teléfono, una acogida a mujeres en un SOS es algo muy necesario, pero es más necesario aún las campañas de prevención, de erradicación, las alertas, los sistemas para las mujeres de ir detectando tempranamente cuando están entrando en una espiral de violencia que puede tener una salida nefasta, fatal incluso, y por lo tanto que vayan recurriendo a redes de apoyo para poder frenar esta situación, ¿no? Por el cuidado de ella. ¿Qué tan esencial se hace un cambio? Los niños también son víctimas secundarias de violencia, ¿no? En las familias. ¿Qué tan esencial se hace un cambio cultural? ¿Cuáles son los desafíos para nuestro país? Y sobre todo también, ¿cómo poder prevenir con nuestras futuras generaciones, con nuestros hijos, con nuestras hijas? Bueno, es muy importante, te agradezco la pregunta. Primero, la sociedad tiene que ir abordando temáticas de leyes normativas integrales de eliminación de la violencia, y es un paso que nos falta avanzar como sociedad, así como una ley de protección integral de protección a la infancia, que tiene que ver también con el cuidado sobre la violencia, ¿no? Tenemos que, como política pública, como Estado, estamos muy al debe de esto. Recientemente se aprobó por unanimidad en la Cámara el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, sobre el caso de la muerte de Antonia Carros, que es precisamente algo un suicidio femicida que ha generado mucha conciencia. Y creo que eso también etapa, además que desincentiva, no sanciona las agresiones, generan conciencia en la comunidad de la gravedad de estos hechos y de la magnitud que pueden tener, visibilizan esta espiral. Entonces, por un lado, están los medios de comunicación, está el rol del Estado, la política pública, en difundir, visibilizar esta realidad y en generar normativas de cuidado, y por otro lado están las acciones que vamos a desarrollar dentro de las universidades o dentro de otras comunidades, haciéndonos cargos como comunidades de que la violencia debe ser erradicada, que no es aceptable, que es dañina, que vulnera los derechos humanos de las personas,
y que por lo tanto necesitamos, y eso en cualquier tipo de violencia, ¿no? Necesitamos como comunidad hacernos cargo y ver cómo vamos generando acciones para ello. Nosotros hemos generado formación, capacitación en relaciones de género respetuosa, en buenas prácticas, en visibilizar qué es acoso, qué es violencia, qué es discriminación. Hemos hecho llamados, campañas comunicacionales, y ciertamente que también hacemos talleres grupales en las reparticiones universitarias, por ejemplo, con las cuales lo acordemos, para prevenir ciertas prácticas en contextos más masculinizados, o que vemos ciertas culturas que son más complejas de aceptar en términos de que son vulneratorias en muchos sentidos, ¿no? Lucía, hoy nos ven muchos padres, nos ven muchas madres. ¿Cómo poder ayudarlos a ellos en caso de que estén frente a violencia? ¿Cómo también quizá ellos encontrar redes de apoyo o encontrar lugares tan importantes como instituciones, ¿verdad? Para así, de cierta manera, poder desarrollar y poder contener a tantas familias que lo están pasando mal con este tipo de temas. Sí, el llamado a las madres y los padres ahí es primero a estar muy presentes, a estar muy atentos, atentas, a escuchar y situarse en la posición de sus hijos e hijas cuando están viviendo alguna situación, en vez de criticarles, que muchas veces se responsabiliza a la víctima, diciéndole, pero ¿cómo estás peleando con este tipo? ¿Pero cómo le aguantas esto? Es verla cómo la ayudan a salir de la situación en que se puede estar involucrando y a tenerla y a estar muy atentos, atentas a cuando empiezan a restarse actividades familiares, cuando digamos la pareja se la va llevando a un espacio que es más de su área, de su entorno, y ella la va aislando del entorno previamente de ella, cuando escuchan alguna situación de discusión y que la ven a ella muy afectada, más de lo que uno esperaría en un pequeño intercambio, ¿no es cierto?, sino que estamos hablando de que efectivamente fue víctima de un maltrato, y viviendo eso, digamos, en el tiempo. Estar muy atento al cambio de conducta, al aislamiento, a los temas anímicos que se van generando, porque esto es algo que puede actuar muy rápidamente también. Entonces ahí la prevención y la comunicación constante, desde niños, niñas, tanto como se les plantea que su cuerpo es de ellos y nunca pueden hacerle a alguien algo que no quieran, que no se guardan secretos con nadie, ¿verdad? También ir diciéndole que efectivamente cuáles son las... Bueno, y el ejemplo creo que es quizás lo más importante, ¿no? De una relación respetuosa, de un buen trato, y estar siempre muy vinculado a la cercanía de los grupos de amistades y los grupos familiares en general. Y a otras comunidades educativas también, ¿no? Muchas veces estos malos tratos permanecen en silencio. Ellas mismas normalizan este dolor y esta violencia. ¿Cómo poder encontrar de repente vecinos o personas que sean capaces de poder hablar por ellas, ¿no?, antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué tan importantes son las redes y las personas que rodean a las víctimas? Las redes son fundamentales, o sea, y eso fue la cosa más compleja de la pandemia cuando empezamos en abril del año pasado, sobre todo hasta en pleno confinamiento. Es decir, ya no voy a gritar o ya no voy a llamar a mi vecino porque no sé, esto tiene que ser rápido y nadie va a venir y salir así efectivamente porque está más el miedo al contagio. Entonces ahora ya estamos más regulados, más acostumbrados a la pandemia. Pero el año pasado fue una cosa de mucho aislamiento, y por lo tanto las redes son muy importantes, que yo tengo un SOS que le pinche el teléfono a mi vecino o vecina y que a lo mejor no hable, pero que se entienda que estoy viviendo una situación de vulneración. Cosa que esa persona me pueda intervenir, pueda llamar a carabineros, pueda ayudarme a ir a denunciar, ¿no es cierto? También necesitamos que las medidas de resguardo desde las autoridades públicas se tomen con más prontitud en estos casos de mujeres con riesgo. Muchas veces ha habido mujeres que por primera, segunda, tercera han ido a carabineros o han ido a alguna instancia y luego no se ha puesto el límite, no se ha generado la medida de resguardo hacia ella y ha terminado femicidio sabiendo toda la comunidad, los vecinos, la familia, que esto era algo probable, ¿no? Entonces ahí precisamente el llamado a que desde los distintos espacios de la sociedad vayamos sumándonos y vayamos estando atentos y que las mujeres sientan que pueden tener esta confianza. Y por otro lado, dejar de responsabilizar a las víctimas, dejar de responsabilizarlas cómo ellas se visten, cómo ellas le contestan al marido, que ellas no tuvieron la comida a tiempo, que si ellas saben que cuando el bebe alcohol va a ponerse más agresivo. No, ahí tenemos que colocar un límite claro de lo que es aceptable y a las personas reforzarles la autonomía, el derecho y dejar de mirar a las mujeres como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Como hemos escuchado también declaraciones muy violentas hoy día, esta semana, de un diputado electo, ¿verdad? De alguna manera que las mujeres no merecen cierto estatus, esta cosa que todavía cuestionamos
nuestra plenitud de capacidades como ser humano, ¿verdad? Y por eso tenemos menor estatus, así como la gente dice, bueno, si pegarle a un perro es un perro, ¿no? Las mujeres somos ciudadanas con segunda categoría para algunas personas todavía, y que la violencia puede ser algo permitido. La violencia nunca está permitida, no es la forma de relacionarnos, porque somos todas las personas con derechos humanos y en nuestra capacidad de desarrollar nuestra plenitud, ¿no? Y nadie tiene derecho sobre la vida del otro. Eso es algo que está consagrado en la Constitución, en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, eso está en múltiples tratados, CEDAW, etc. Hay una campaña súper importante también que se ha implementado a nivel de pandemia, que es Mascarilla 19, esta iniciativa que tiene como objetivo que todas las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o peligro para su integridad física, psicológica, ¿cómo la has sentido, cómo la has vivido? Yo creo que esa campaña tiene es una buena estrategia, digamos, en un contexto de tanta complejidad. Sin embargo, una campaña que por supuesto que no es suficiente, que puede tener algunas dificultades a veces para que la persona pueda efectivamente llegar y pedir ayuda, ¿no? Pero creo que es una campaña que sí ha tenido un beneficio, pero tiene que venir acompañada de otras acciones. Tenemos que generar múltiples acciones para que eso pueda llevarse a cabo, y además tenemos que ofrecer alternativas, porque muchas veces te decimos, bueno, denunciamos o informamos, pero luego las mujeres no tienen sustento económico o no tienen posibilidades materiales de irse a vivir a otro lugar. Entonces tenemos que ver también la estrategia como Estado, de ver cómo a las mujeres las sacamos del circuito de violencia. Y ahí tenemos un acompañamiento psicológico del trabajo social, que es ser mucho más activo en esta campaña de prevención, ¿no es cierto?, y de salvaguardar la integridad de las personas cuando estamos hablando de situaciones de alto riesgo. No todas las personas van a necesitar un apoyo psicosocial en tanta intensidad, ¿no? Digamos, tan cercano, pero sí se necesita en algunos casos, y por lo tanto podemos dar la luz de alerta, pero luego de la luz de alerta necesitamos el seguimiento en otras etapas de trabajo, ¿verdad? Y trabajar con los agresores. Ha habido algunos intentos y algunos trabajos que se han venido haciendo en esa línea, pero con los hombres sensibilizarlos y de alguna manera mostrarles lo que esto implica, ¿no? Hay una cultura patriarcal, digamos, muy instalada todavía, sobre todo en sectores rurales, del dominio sobre la vida del otro, el cuerpo del otro. Por lo tanto, se hace lo que se estima con los hijos, con la esposa, digamos, se tiene que ser atendido y tiene que ser silenciado el otro si lo estima. Y ahí tenemos que hacer un trabajo también de educación, de formación en estos temas, a sensibilización a muchos varones. Es algo muy importante, lo ha dicho Rita Segato, que es quizá la principal investigadora en América Latina en temas de violencia. La violencia de género es una violencia que afecta no solamente a las mujeres de manera más significativa, pero también a las diversidades sexuales. Pero también los hombres son víctimas de la violencia de género, y esto se constituye en un orden de género en que efectivamente hay distintos estatus, y hay personas que piensan que pueden utilizar la violencia simbólica, como los memes que vemos cada día, la violencia psicológica, la violencia política, la violencia estructural de la desigualdad, de los roles de género, los estereotipos, ¿no es cierto?, en los ámbitos productivos, reproductivos. Y eso son cosas que tenemos que erradicar e ir eliminando y visibilizando. Y por lo tanto, el trabajo de sensibilización en comunidades también es muy importante, así que son múltiples aristas. Y a nivel de constitución, para poder tejer una nueva Carta Magna, también la importancia de los constituyentes en nuestra zona y actividades tan importantes como las que vamos a vivir hoy día con respecto a violencia hacia también las mujeres y esta nueva constitución. ¿Cuál es la importancia que te merece que estén hoy los constituyentes, que hayan estado, verdad, estos días en nuestra zona, en nuestra universidad, y sobre esta interesante iniciativa y actividad que van a realizar también ustedes? Sí, bueno, sí, yo te agradezco la pregunta. Ha sido muy importante esta semana la visita de la Convención Constitucional. El día martes una actividad en la universidad en que se abordaron distintas problemáticas, desde los temas de recursos hídricos, de los temas de las organizaciones sociales, desde la sustentabilidad del modelo, ¿no es cierto?, de la participación de las personas en la Constitución, y fue muy bienvenida. Ayer tuvimos un conversatorio también de violencia estructural, violencia política, violencia en los medios, violencia en las relaciones intrafamiliares, el rol de los varones en esto, y también ha sido una discusión muy valiosa. Hoy en día nosotras como DEGIR estamos organizando un conversatorio sobre las distintas formas de violencia hacia las mujeres y la nueva Constitución, pensando en cómo la nueva Constitución va a contribuir a regular precisamente las relaciones de género y a generar un marco de protección, general, ¿verdad?, porque después luego viene la normativa específica para que las mujeres sean protegidas y todas las personas de la violencia de género. Por tanto, ya tenemos el gusto de anunciar una actividad con 6 constituyentes.
seis convencionales constituyentes, todas mujeres de distintos colectivos políticos y de distintos distritos. Por supuesto, tenemos a dos mujeres muy importantes para nuestra comunidad, la profesora Maya Alves y también Pustinnik, que son colaboradoras nuestras también, y ambas abogadas, expertas en derechos humanos. Y por lo tanto vamos a estar trabajando con ellas estas temáticas, conversándolas, discutiendo, viendo las tensiones de la sociedad. Hoy en día, también en un clima electoral, se han exacerbado ciertas formas de violencia política, precisamente para dejar fuera candidatas mujeres, ¿no es cierto?, a distintos espacios, y también como estrategia, digamos, de visibilización y de minimización del otro, ¿no? Así que estamos muy contentas con este conversatorio. Creo que se van a abordar estos temas desde los derechos fundamentales hasta las implicancias para la sociedad en estrategias de política pública, que es algo que nos hace mucha falta, ¿no? Esta ley precisamente integral de prevención y eliminación de la violencia hacia las mujeres. Pero vamos avanzando. Se acaba de aprobar, como decía, la ley Antonia, que era una ley que tenía ya 3 años de ser promovida, y se han ido generando distintas iniciativas que la sociedad avanza, y por lo tanto necesitamos avanzar no solamente en la normativa, sino que en los cambios, las prácticas que van a implicar al final del camino un real impacto en la cultura de nuestra sociedad. Lucía, agradecerte enormemente la posibilidad de tenerte aquí hoy día en este día tan importante, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Aquí estamos viendo el tuit, ¿verdad? Hoy modificando el color de nuestros perfiles al naranjo, nos sumamos a la campaña por un futuro libre de violencia contra las mujeres y niñas, haciendo énfasis en el trabajo de género de la Universidad de Concepción hacia conseguir, ¿cierto?, esta importantísima meta. Gracias a la Universidad de Concepción, gracias a esta importante dirección para poder ayudar de forma integral a todas las mujeres víctimas de violencia. Que tengas un hermoso día y muchas gracias por esta conexión aquí en vivo y en directo, Lucía. Muchas gracias, Constanza, por el apoyo de siempre, y les dejamos invitados a este conversatorio de las 7:30 de la tarde y a hacer la reflexión durante este día de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Buen día para ti también. Buen día, y gracias también a ti por el apoyo y por este gran contenido para nuestra